Buenos días a todos. La clase pasada habíamos justo quedado en estos ejemplos de los brazos que tenía el transbordador espacial y la Estación Espacial Internacional como ejemplos de sistemas robóticos, o que tienen relación en el caso de estos brazos con los sistemas robóticos, si bien estos brazos decíamos que eran brazos telecomandados. Y así como están estos ejemplos, tenemos también otros dispositivos que, como les decía muchas veces, los llaman robots, pero no son robots, ¿no? Si hablábamos de exoesqueletos, incluso hay dispositivos que ni siquiera se podrían clasificar exactamente como un exoesqueleto o una órtesis, sino que son más bien dispositivos de locomoción. Un ejemplo era el iFood de Toyota, era un prototipo, nunca, digamos, despegó comercialmente. Y si uno se fija en las características, y esto también lo planteo como un ejemplo de especificaciones que uno empieza a ver incluso en equipos robóticos, no solamente de dimensiones, en este caso el dispositivo tiene 2.3 metros de alto, pero también aparece la masa como un factor importante, los grados de libertad o la cantidad de ejes que tienen actuadores, la capacidad de carga, en este caso 60 kilos, y la velocidad de caminata. Por lo tanto, este dispositivo, si uno lo piensa, capacidad de carga 60 kilos, no sirve para todas las personas. El peso promedio de las personas puede estar en torno a los 70-75 kilos, y la velocidad de caminata de 1.35 kilómetros por hora es relativamente baja. De hecho, una persona puede caminar un poco más rápido que eso. Por lo tanto, no tiene mucho sentido el dispositivo si uno lo compara, no sé, con una silla de ruedas eléctrica en el caso de que la persona tenga digamos, limitaciones de movilidad. Otro ejemplo de dispositivos de esta naturaleza, que probablemente están más relacionados a elementos cinematográficos o de ciencia ficción, es el Landwalker de Sakakibara Kikai, una empresa que estaba haciendo estos dispositivos. Inicialmente pensaban que podían ser un reemplazo en aplicaciones militares, pero también con una velocidad de caminata muy lenta, no compite con otros sistemas para el tipo de aplicaciones, es muy pesado. Y la otra característica, o detalle anecdótico, es que uno puede ver la página de la empresa y los han empezado a transformar en elementos de parques de diversiones. Entonces, el objetivo inicial finalmente no se cumplió. Ahí les dejo los links, después si quieren pueden revisar un poquito más de estas cosas, que son más, en este momento son más bien históricas, pero las planteo para que tengan una mirada amplia de cómo ha ido evolucionando la tecnología. No sé si lo alcanzan a ver, nunca he hecho la transmisión desde de la pantalla. Sí. ¿Y el audio lo escuchan? No, profesor. No importa. En realidad están explicando, pero aquí el punto era mostrarles que este tipo de máquinas, en este caso con actuadores hidráulicos, ya se estaba desarrollando en los años 60. O sea, y no prosperaron por temas de estabilidad. O sea, pueden ver que el movimiento de la máquina es bastante torpe y no es muy ágil, ¿no? Comparadas con otras máquinas que existen hoy en día. O sea, se tambalea bastante y probablemente basta que el terreno esté un poco inclinado lateralmente para que la máquina se vuelque, ¿no? Otro ejemplo, también de los años 80, de máquinas que en su momento no prosperaron, pero que desarrollaron una investigación que permitió establecer las bases para desarrollos más complejos que sí han prosperado hoy en día, como los robots de Boston Dynamics. A ver si podemos ver una parte corta del video de esta máquina. Bueno, lo que estaba explicando esa persona inicialmente es que en el mundo militar siempre buscaron desarrollar desde los años 60 máquinas que pudiesen atravesar terrenos, porque dice, la mayoría de los suelos, o el 50% del suelo disponible no es atravesable por máquinas que tienen ruedas. Entonces uno piensa en cerros, montañas, y se necesitan estos dispositivos con patas.
este era de la Universidad de Ohio, de la Universidad Estatal de Ohio, Ohio State University. Y fue famoso porque en su momento fue como un trabajo muy, muy pionero. O sea, uno lo ve hoy en día y uno dice, parece más un AT&T de Star Wars o de ciencia ficción. O sea, hoy en día vemos cómo esos desarrollos han ido tomando forma en robots. Del primer robot, diría yo, exitoso, que realmente funcionaba y tenía capacidades de equilibrio, era el Big Dog de Boston Dynamics, que salió el año 2005, y han salido distintas variantes. Si se fijan, el del 2005 tenía 4 patas, y el trabajo que se fue haciendo, digamos, en paralelo para lograr la estabilidad, porque es un sistema inestable, ¿cierto? El de 2 patas, comparado con el de 4 o el de 6. Aquí también hay uno que es el Rex, que se inspiró un poco en cómo se mueven los insectos, ¿no? Y tiene estas patas curvas que en realidad giran, pueden girar 360 grados, y va aprovechando el robot, el rebote de esta pata contra el suelo para utilizar esa misma energía de rebote en dar el siguiente paso. Entonces, una idea que estaba detrás de este robot Rex era que podía desplazarse por terrenos no lisos, con una mezcla de mecanismos que por un lado funciona como una rueda, porque cada una de esas patas va girando, pero al mismo tiempo va aprovechando la energía del rebote para seguir avanzando y gastando menos baterías, porque esa es parte, digamos, de la técnica o de la estrategia que se dieron cuenta que utilizaban los insectos, o sea, para poder avanzar más gastando menos energía, o sea, en un cuerpo muy pequeño, el insecto aprovecha un efecto como de rebote para poder avanzar. Y además tenía la ventaja de también poder utilizarse de manera anfibia, o sea, estas mismas patas, hay una versión que si la buscan tiene como la pata más ancha y parece una aleta de pato, entonces podía meterse al agua y seguir avanzando y patalear. Son distintas estrategias de locomoción, y hoy en día probablemente el desarrollo, no sé si diría yo más avanzado, pero más maduro en lo comercial, porque el punto importante fue el surgimiento del Big Dog en términos de conceptos de estabilidad y de control, y el Spot Mini es como una versión más pequeña del Big Dog, ya orientada a un segmento más, por ejemplo, de aplicaciones de vigilancia en la industria, de eh, transporte de paquetes dentro de una empresa, porque tiene la agilidad de ir moviéndose por los pasillos, subir y bajar escaleras, cosa que no pueden hacer los robots que tienen ruedas, ¿no? También pueden ver los videos en detalle después. Aquí está un video promocional, porque este robot salió hace poco, pero lo plantean como para aplicaciones en el ámbito de la construcción. Entonces, muestran que puede pasar por zonas donde hay escombros, bajar escaleras, puede ir obteniendo imágenes del lugar y haciendo un registro, pero obviamente alguien tiene que hacer toda la programación del procesamiento de imágenes después para poder extraer la información. Hay una versión a la cual le pueden poner un brazo, y muestran un poco también esta capacidad de transportar o llevar algunas herramientas, eh, capacidad de operar fuera en la lluvia o en pavimentos de distinto tipo, ¿no? O sea, son ejemplos de hacia dónde va la tecnología, o cómo se van relacionando las cosas y evolucionando para lograr lo que tenemos hoy en día. O sea, el hecho de que este robot, el amarillo, el Spot Mini, sea más pequeño, es también porque han mejorado los actuadores. O sea, hay actuadores hoy en día mucho más compactos y con la misma capacidad de hacer torque que actuadores de hace 10, 15 años atrás, que para hacer el mismo torque ocupaban mucho más espacio. Entonces uno ve que hay soluciones que van utilizando actuadores cada vez más compactos, con sistemas de baterías o packs de baterías también más compactos, porque ese también es otro factor limitante. Las baterías, si no son lo suficientemente compactas, le añaden mucho peso al robot, le quitan espacio además, y al final la energía que tiene que hacer el actuador se empieza a consumir en transportar baterías en vez de transportar otras cosas. Veamos entonces cómo se clasifican las distintas configuraciones de robots. Voy a presentar acá, esto es más grande.
cambiar, estoy con doble pantalla, vamos a ver si me deja de cambiar la pantalla. No me acuerdo dónde está la opción para elegir la pantalla de configuración de presentación de discos. No voy a tener que desconectar el segundo monitor. Bueno, después investigaré eso. En realidad debería... Bien, entonces... voy a compartir de nuevo. ¿Ven la presentación? Sí. Sí, profesor. Entonces, como les mencionaba, los distintos sistemas robóticos, en particular los brazos, se pueden clasificar de distintas maneras. Uno los puede clasificar en términos de la aplicación. Uno puede encontrar aplicaciones indoor, outdoor, si son aplicaciones industriales o para uso doméstico, y uno podría clasificar, digamos, todos los robots de acuerdo a la aplicación. Por otro lado, desde el punto de vista más del diseño y del control, uno puede clasificarlos por el tipo de coordenadas de la estructura mecánica o por el tipo de control que utilizan los ejes del robot. Entonces, veamos primero por tipos de coordenadas. Lo más típico es encontrar robots que se mueven en espacios cilíndricos, esféricos, o que son brazos articulados, o a veces sistemas cartesianos. En el caso cilíndrico, uno puede encontrar ejemplos como el Cincinnati Milacron, que es un robot de los años 70, o de 3 ejes. Básicamente tienen un movimiento como nivel de cintura, después altura y radial. En el caso esférico uno lo encuentra típicamente en monturas de telescopios, sistemas para apuntar antenas o torretas de tanque. Entonces son básicamente las coordenadas esféricas de elevación, azimut y radio. Mientras que los brazos articulados o antropomorfos son los que probablemente la mayoría ha visto en líneas de ensamblaje de autos, son los robots que tenemos en el laboratorio. Y dentro de estos brazos articulados también hay subcategorías, porque hay brazos que tienen mecanismos paralelos, y entonces se llaman a veces configuraciones de articulaciones tipo paralelogramo. Y el hecho de que tengan mecanismos paralelos, o sea, un brazo doble, permite levantar cargas más pesadas. El control es más complejo porque cuando uno mueve una estructura de cadena cerrada, hay una parte que depende de la otra. A diferencia de lo que sería un brazo serial, donde un eslabón depende solamente del anterior y el siguiente del anterior, etc. Cuando hay una cadena cinemática cerrada, es como si yo estuviese usando los dos brazos para tomar una caja, ¿no es cierto? Un brazo tiene que seguir al otro, no pueden moverse en forma descoordinada. Por eso las cadenas cinemáticas cerradas, algunos las llaman estructuras tipo paralelogramo, como les decía, se diferencian de las seriales en la complejidad del control y en esta interacción de fuerzas entre cada camino que puede, digamos, seguir la fuerza hacia la carga. En el caso de los robots cartesianos, también uno encuentra dos tipos, los que son tipo pluma y los que son tipo grúa puente o gantry. En inglés el tipo pluma le dicen cantilever. Entonces uno puede encontrar gráficamente la descripción del espacio cubierto por el robot. En el caso de arriba de la izquierda, el cilíndrico, el esférico, que parece más, como les decía, el movimiento de la torreta de un tanque o del guiado de una antena. El tercero, el que está abajo, es el cartesiano, y en este caso es un cartesiano tipo grúa puente, o gantry, que es el que usarían también muchas, por ejemplo, impresoras 3D.
que probablemente han visto, tienen ese mecanismo del tipo cartesiano. Cada estructura o sistema de coordenadas tiene ciertas ventajas. Va a depender mucho de la aplicación. Por ejemplo, en casos en los cuales se quieren empacar pastillas o colocar chips encima de una placa para soldar los componentes, la estructura cilíndrica es bastante ágil y rápida y cubre un espacio razonable, mientras que cuando se necesita mover una carga muy pesada, una estructura cartesiana es más conveniente. Tiene inconvenientes que están relacionados probablemente a la velocidad de desplazamiento de la herramienta. La estructura cilíndrica tiene una velocidad tangencial, cuando el brazo está estirado, más elevada para una misma velocidad de los motores, una misma velocidad de giro de los motores, el desplazamiento del extremo de la herramienta es más rápido en la estructura cilíndrica que en muchas estructuras cartesianas que utilizan mecanismos de tornillos sin fin y corona, que vamos a ver más adelante. En el caso esférico, probablemente la razón de optar por esa estructura tiene mucha relación con el proceso o el objeto que uno está observando. Puede ser la antena de un radar que tiene que barrer una zona, por lo tanto tiene sentido hacer un movimiento del tipo circular, y lo mismo pasa con los telescopios, ¿cierto? Que tienen que compensar también el giro, la rotación de la Tierra. Entonces, si uno está apuntando a una estrella, la Tierra está girando y el telescopio tiene que hacer exactamente el mismo giro, pero en una cantidad de grados contraria al giro de la Tierra para poder seguir mirando al mismo punto en el espacio. Por lo tanto, el movimiento esférico tiene sentido. Desde el punto de vista de la simbología de las articulaciones, los dos primeros símbolos se utilizan para representar articulaciones que son prismáticas. Esta pequeña línea que aparece en la parte superior, acá, lápiz, esta línea representa el movimiento, en este caso sería contenido en el plano de izquierda a derecha, lineal. Mientras que este mecanismo de acá es el mismo que el anterior, pero está visto ortogonal al plano de la pantalla. Entonces, esta parte central puede salir hacia afuera de la pantalla o retroceder. Cuando la articulación es rotatoria, en cambio se utiliza este símbolo de círculo. Aquí estaría la mano del robot, entonces en este caso significa que puede girar en el contenido en el plano de la pantalla, y en este caso es una articulación rotatoria que gira en el plano ortogonal al de la pantalla. O sea, esto haría un círculo hacia afuera de la pantalla. Acá no lo puedo dibujar. Si estos son los ejes Z, X, Y, esta barra, la mano estaría girando en el plano XZ. Entonces, con esa convención es posible describir estructuras más complejas. Voy a sacar esto. Lo que le pasó no me deja avanzar. Ahí está. Tengo que borrar. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una estructura cartesiana, aquí el primero estaría indicando que la estructura se mueve hacia arriba y hacia abajo verticalmente. El segundo estaría indicando que se mueve contenido en el plano de la pantalla, y el tercero en el plano ortogonal, en el eje ortogonal a la pantalla. Serían, aquí entonces tenemos una configuración prismática, 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 con coordenadas rectangulares. En este caso tendríamos una mezcla entre coordenadas rectangulares y rotacionales. Tendríamos un movimiento vertical, igual que el primer robot, uno horizontal en el segundo eje, pero el tercer eje es rotacional. Y aquí tenemos un caso prismático, rotacional, rotacional. Entonces el primero eleva el mecanismo, el segundo, que es el codo, permite hacer un giro aquí en el plano de la pantalla. El segundo permite hacer este giro en el plano de la pantalla, y el tercero sería un plano ortogonal a la pantalla. Lo mismo, en este caso tenemos un giro rotacional en esta primera articulación, después un desplazamiento lineal,
y un desplazamiento lineal. Entonces con esto se puede cubrir un espacio cilíndrico, porque el primero, si tengo aquí los ejes X y Z, entonces el primer motor está moviendo este ángulo, el segundo motor eleva el mecanismo verticalmente. Entonces, si esta fuese la mano del robot, la puedo posicionar un poco más arriba, usando el segundo actuador. Y el tercer actuador estira la mano radialmente, o sea, puede estirarse y cubrir un espacio. Hay una zona que no se puede cubrir en el interior, ¿no es cierto? Una zona vacía que va a estar definida por el tamaño del actuador. Entonces, cada configuración tiene sus pros y sus contras. Si yo quisiera no tener este espacio vacío en el centro, no tendría que usar esta configuración. Necesitaría una configuración que, vista desde arriba, se vea, si este es el plano de trabajo, el robot tendría que tener un brazo que puede girar, ¿no? Y en el codo tendría otro motor que potencialmente se puede girar hacia el centro para poder tener cubierto el radio entero, ¿no es cierto? Aquí hay un círculo, entonces si yo cambio de posición, muevo el brazo en otro lugar, muevo este ángulo, después puedo volver a barrer con el otro actuador y hacer todo un círculo. Bueno, y la superposición de estos círculos que se van generando al final terminan cubriendo una cierta zona de trabajo que incluye el punto central, ¿no? Otra manera de resolver el problema es teniendo un sistema en el cual el motor de la cintura desplaza un actuador lineal colocado fuera del eje central, ¿sí? Entonces, básicamente se puede cubrir los 360 grados, pero siempre, si esto lo vemos en el plano de la mesa, lo vamos a dibujar por acá. El actuador lineal siempre está girando en un círculo pequeño que tiene este radio, esta distancia al eje, ¿no? Entonces siempre se puede estirar hacia allá, se puede poner acá, y estirar hacia allá, o poner acá, y estirar hacia allá, y en ese caso queda también cubierto todo el espacio. Entonces vemos que hay distintas configuraciones. Ahora uno podría hacerse la pregunta, ¿qué conviene hacer primero? Vamos a borrar acá. Porque aquí primero está rotando y después está subiendo, pero uno podría haber hecho esto al revés, ¿cierto? Podríamos haber puesto que suba primero, después que rote, y después que se estire. Entonces, versus la opción que rote, después que vuelva a rotar, y después que suba. O sea, en ambos casos, uno cubre un espacio cilíndrico, ¿cierto? En el primer caso, visto en el plano, el primer eje estaría saliendo de la pantalla. El segundo permite mover circularmente el brazo, y el tercero permite estirarlo radialmente. Eso es lo que hace el número 1. Y el número 2 es el ejemplo en el cual tenemos una barra que puede girar. Sería este primer motor. Después, sobre esta barra tenemos otro motor que también puede girar, es en otro círculo.
Esto puede ponerse acá, con el brazo así, o el brazo aquí, con el otro hacia adentro, etc. Y finalmente el tercero es el que sale de la pantalla, ¿no es cierto? El que entra o sale de la pantalla. Entonces también cubrimos el mismo espacio. ¿Cuál de las dos configuraciones creen que es más efectiva? ¿Alguna opinión, apuestas? ¿Mm? ¿Qué dicen? Alberto, ¿qué opinas? El segundo, es que igual depende de los actuadores, pero yo creo que el segundo porque el brazo en el uno, al ser lineal, o sea, el final al estar de esta forma, no podría agarrar objetos, o sea, ¿cómo explicarlo? Como O sea, una sí, sí. mano, Aquí está la mano. sí, Y la mano al estar fija, uno tendría que mover más cosas, hace más torque no, el torque es el mismo. van a acá una pelotita. Y supongamos que... O supongamos que esto tiene... Debería borrar eso. Se puede estirar en esta dirección, así, pero tenemos acá una barra. Aquí está la mesa. Aquí está la pelotita. ¿Cuál de los dos convendría construir? Este se mueve así. Este es rotacional. Este es rotacional. Rotacional y lineal. ¿Cuál de los dos? O sea, los dos cubren el mismo espacio. ¿Cuál de los dos convendría? El segundo, El segundo, ¿no? Y la razón en realidad tiene que ver con que en este de acá, ¿ya? va a ser necesario colocar un actuador lineal bastante potente para poder levantar todo el brazo, porque hay que levantar este segundo actuador, el tercer actuador, más el peso. más esto. Supongamos que esto es despreciable o que es liviano y que pesa lo mismo que esta barra de acá. Por lo tanto, eso uno lo podría despreciar. Pero aquí hay por lo menos 3 motores y aquí este de acá solamente está moviendo verticalmente algo que dijimos que es despreciable. Por lo tanto, este actuador lineal no es el mismo que el que tenemos que poner acá. Acá va a haber que poner uno realmente... O sea, el que hay que poner acá en realidad tiene que poder cargar es la masa M. Pero el que hay que poner en este tiene que cargar la masa M más la masa del actuador 1 más la masa del actuador 2. Bueno, este sería, perdón, del 3. Este es el 2, este es del actuador 1. Entonces va a tener que cargar la masa de la carga M sub L más M2 más M3. Y este solamente tiene que cargar ML. Entonces, de partida. Y en cambio, los actuadores que están en el plano paralelo al de la mesa, generando el movimiento rotacional, solamente tienen que ser capaces de sacar del reposo el mecanismo y por lo tanto capaces de tener un torque que sea por lo menos mayor a J, el momento de inercia del mecanismo, por la aceleración angular, por teta 2 puntos, o alfa, no sé si decimos J por alfa, que nosotros esperamos. Esta pelota, no sé si hay que empacarla y ponerla en una caja, tendrá que recorrer un cierto arco. Entonces, eh, dependiendo de la aplicación, puede que la pelota venga por una correa transportadora y tenemos que ponerla en una caja que está al lado. Y ese movimiento que hace el robot habrá que, digamos, estudiarlo en el caso específico, pero va a estar determinado, definido por una cierta cantidad de recorrido, L, y dado el radio del robot, entonces el arco va a ser L dividido por R, y tenemos que empacar no sé cuántas pelotas por hora, entonces vamos a tener que mover L en una cierta cantidad de segundos, por lo tanto vamos a tener una velocidad angular que nos va a salir en θ por delta t, y tenemos que, no sé, en una hora poner
1000 productos, aquí nos va a aparecer el tiempo por producto, ¿no es cierto? El delta T va a ser 1 hora dividido entre 1000, si lo vemos en segundos, 3600, ¿no es cierto? Dividido entre 1000, vamos a tener 3.6 segundos para cubrir, supongamos que son 36 grados. Entonces, nuestra velocidad angular va a ser 10 grados por segundo. Ahora, el robot no parte con velocidad 10 grados por segundo. El robot está detenido, ¿no es cierto? Llega, tiene que detenerse, tomar la pelota, acelerar, alcanzar cierta velocidad, y después frenar y soltar la pelota, ¿no? Y después hacer lo mismo y se devuelve. Por lo tanto, lo que uno ve es un perfil de velocidades. Si uno grafica la velocidad en el tiempo, el tiempo y la velocidad, entonces vamos a ver que el robot llega a un régimen, probablemente aproximadamente 3.7 grados por segundo, el tiempo en segundos. Entonces va a haber un periodo de aceleración, un tiempo de aceleración, un tiempo en el cual se mueve a velocidad constante y un tiempo de frenada. Y entonces la aceleración angular, o el alfa, va a ser la velocidad angular dividido por el tiempo de aceleración. Y acá esto también va a depender del diseño que nosotros hagamos, pero es un parámetro importante, ¿no? Porque si ponemos tiempo de aceleración igual a 0.1 segundos, vamos a tener 10 grados partido por 0.1, esto nos va a dar una aceleración de 100 grados por segundo cuadrado. Eso lo podemos pasar a radianes, obviamente, después hay que calcular el J del mecanismo, y de ahí va a salir el torque que necesita el motor. Aquí me estoy adelantando un poco al procedimiento de selección de motores que vamos a ver hacia finales del curso en este semestre, que les comentaba, habíamos intercambiado la parte práctica para el final, con respecto al programa tradicional. Pero el mensaje es que no da lo mismo la configuración geométrica del mecanismo. Hay que elegirla cuidadosamente, porque dos mecanismos que, como vemos, pueden cubrir el mismo espacio, van a tener requerimientos de actuadores bastante distintos. Entonces, parte del trabajo de diseño del ingeniero es justamente identificar aquella configuración que para la aplicación reduce el esfuerzo que van a necesitar los actuadores, y de esa manera uno puede elegir actuadores más compactos o pequeños, ¿no? Aquí hay otros ejemplos de mecanismos que se mueven en un espacio puramente cilíndrico, rotacional, prismático rotacional, o esférico, y son ejemplos, digamos, de cómo utilizar la simbología anterior para poder describir Profesor, el mecanismo. ¿Sí? no sé si puede volver al esquema que dibujó. O ya lo borró. Lo borré, desapareció. Ah, ya, Lo bueno, puedo hacer de nuevo. no se preocupe. Es algo... con respecto al área que cubre, ignorando la elevación, Ujú. hay menos pérdidas si es que el robot gira, o sea, como que rota en el dibujo 2, que rotaba como solamente dos brazos en vez de alcanzar el radio total, como expandiéndose como el primero, que es como linealmente. Ah, sí, o sea, ese es un buen punto, porque esa es una tercera configuración. O sea, no dibujé, puse rotatorio prismático, y podría haber sido rotatorio prismático. O sea, podríamos haber hecho uno así, ¿no? Entonces tenemos la base rotatorio, después prismático para generar el desplazamiento radial, y después otro prismático para generar el desplazamiento. Este es en Z, este es en radio y este es en teta. Y así. Y este también cubre exactamente el mismo espacio. De hecho, este podría ser mejor que el segundo en cierto tipo de aplicaciones. También es algo que no hemos visto, pero los tornillos sin fin, uno los puede implementar con un motor, ¿no es cierto?, que hace girar el tornillo, y la corona, o lo que uno podría pensar es una tuerca, ¿no es cierto?, se desplaza linealmente. Entonces transformamos movimiento rotacional en lineal. ¿Y qué gracia tiene esto? Entonces la corona podría estar adosada al gripper del robot, a la garra, o el elemento que utiliza, una ventosa para tomar cosas, al objeto.
yo si apago el motor, lo que va a ocurrir es que la tuerca se va a trabar en el tornillo y no se va a desplazar. Entonces, no necesito energía para mantener la tuerca o el mecanismo que toma el objeto, y esa es la ventaja del mecanismo de tornillo. Pero si tengo un mecanismo de piñón y cremallera, bueno, aquí me está quedando muy mal mi cremallera, es como la de algunos, no sé si han visto portones eléctricos. Entonces, esto es una barra, que es como un engranaje, pero lineal, ¿no es cierto? Y tenemos un piñón conectado al motor. Y el piñón gira, y la cremallera, que no es otra cosa que un engranaje lineal, sube y baja. Pero si el motor se apaga, y esto no tiene ningún freno, el mecanismo por gravedad, suponiendo que acá está la mano, el mecanismo va a caer. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el otro robot? Que el otro tenía una articulación rotatoria y otra rotatoria. Entonces, cuando se apaga, uno lo podría empujar, la única que queda trabada es la vertical. Esto sí está hecha con un mecanismo de tornillo. En este de acá, los dos ejes quedan trabados, el vertical, el Z, y el radial. Entonces, para ciertas aplicaciones, uno incluso tiene que considerar esos factores. ¿Qué pasa cuando en una planta industrial, no sé, se corta la electricidad, hay una falla generalizada y los robots tienen que seguir trabajando desde el último punto en que se quedaron? Si el robot pierde energía y ocurre que tiene este tipo de mecanismos, se va a mover solo y va a perder su posición. Ahora, en general, los robots actuales tienen otros mecanismos de seguridad que están implementados por software, donde van dejando registro de las posiciones. Pues cuando veamos la parte de sensores, se van a dar cuenta que hay sensores que no tienen información, no tienen memoria de cuál es la posición en la que están. Porque, por ejemplo, en el caso de los encoders, solamente cuentan pulsos y no saben distinguir en qué posición está el eje a partir de los pulsos, si se perdió eh, la información de cuántos pulsos pasaron desde el inicio. Por lo tanto, en ese tipo de mecanismos normalmente lo que se necesita es algo que se llama un switch de fin de carrera, y tienen que hacer que todo el sistema vuelva a cero. Es como resetear. Las impresoras hacen eso, por ejemplo. Como tienen sensores baratos, no guardan información de dónde está el cabezal de la impresora. Entonces, cuando uno las enciende, uno escucha que empiezan a moverse. En realidad lo que están haciendo es asegurarse de que el cabezal lo llevaron al inicio. Entonces se activa un switch cuando llega al inicio y ahí empiezan a contar posiciones cuando ya tienen que imprimir algo o hacer algo. Es una estrategia, pero cuando uno necesita aplicaciones que partan rápido, es preferible, y uno no quiere esperar que el sistema empiece a hacer todo un reseteo y calibración inicial. Uno necesita otro tipo de sensores y también a veces como les digo, de mecanismos que aseguren ese comportamiento. Eso. Entonces, debo borrar. Bien, aquí, por ejemplo, se muestra un robot industrial de tipo articulado o antropomorfo. Cuando hablan de antropomorfo, muchas veces se refiere a que el brazo tiene los mismos grados de libertad de un brazo humano, ¿no? Tiene el movimiento de cintura, que es el eje A1, es el motor, no sé si alcanzan a ver el mouse, pero donde aparece A1, es el motor que mueve la cintura en el plano horizontal o plano de la mesa. Después está el motor A2, que es el que mueve el plano del hombro, ¿no? Está el motor del hombro y está el motor del codo, que es el motor A3. Y después los motores de la muñeca, el A4, A5 y A6. ¿No? En el caso de la muñeca se puede mover, igual que nuestra muñeca, en el eje del hueso. Después tenemos un movimiento del A5, que es como subir y bajar la mano. El A6 en este caso es distinto al nuestro, porque es redundante con el A4. Y eso tiene una explicación matemática, que está demostrado que con esa configuración redundante se logra una mejor maniobrabilidad. Nosotros tenemos un grado de libertad en la muñeca que se usa menos. Entonces, hay un movimiento que es como para atornillar, que se usa bastante, y otro que es para subir, bajar, pero el tercero no lo usamos mucho. Y entonces, en el caso de los robots, se utiliza un
eje adicional redundante con A4. Pero si se fijan, los motores están puestos en el codo del robot. O sea, adentro de este brazo pasa un eje. No lo puedo dibujar muy derecho, pero básicamente pasa un eje que se conecta el motor puesto en el codo con cada uno de los grados de libertad. Entonces después hay otro motor que está al lado, y ese también a través de un eje, y en este caso un engranaje cónico, cambia el sentido de giro del en 90 grados del eje A5 con respecto al eje del motor. El primer eje, el A4, está alineado con el eje del motor, pero el A5 es ortogonal, y ahí se ocupa, también vamos a ver más adelante, un engranaje cónico. Entonces, ¿por qué poner los motores? Y también, si se fijan en la base, ocurre algo parecido. O sea, los motores, el motor A1, de hecho, está junto con el A2, y la distancia que hay entre la cintura, a diferencia del ser humano, ¿no es cierto?, que tenemos un torso, y la cintura nuestra está en la cadera, y el motor A2 sería el hombro. Aquí la distancia entre la cintura y el hombro es prácticamente nula. Y eso es para minimizar el momento de inercia. Mientras más largo o más estirado está este brazo, si esta barra se pone horizontal, sumada a la segunda barra, esta de acá, el brazo va a tener una extensión que en este caso es de aproximadamente 1,60 m. Lo ven acá, el brazo estirado desde el eje central de la base llega a cubrir 1,60 m. Y después imagínense la aceleración de la carga que ocurre, ¿no?, con la distancia. Si bien el KR-16 mueve hasta 16 kilos, puede llegar el brazo a una velocidad de 7 metros por segundo. En un segundo, la velocidad tangencial de esa carga son 7 metros por segundo, y puede llegar a esa velocidad de 7 metros por segundo en fracción de segundo. Entonces, si le calculan la aceleración tangencial, es altísima. O sea, uno dice, bueno, masa por aceleración igual a la fuerza. El problema, obviamente, en la ecuación es un poquito más complejo, porque va a depender de la configuración de los otros ángulos y de otros factores que tienen que ver con el roce de los engranajes. Hay que restar acá roces y otras fricciones, pero en el caso ideal, si tú tenemos 16 kilos y uno dice, bueno, 16 kilos no es mucho, pero la aceleración, si decimos son 7 metros por segundo, y esto lo dividimos en una décima de segundo, esto nos va a dar 70 metros por segundo cuadrado. Solamente para hacer una comparación, la gravedad es casi 10 metros por segundo cuadrado, 9,81. O sea, aquí estamos hablando de 7 veces la aceleración de gravedad. Por lo tanto, esta masa, en el fondo, no se ve como una masa de 16 kilos, sino como una masa de 7 veces eso. O sea, esto sería 42. O sea, se ve como si estuviésemos moviendo una masa de 112 kilos tirada o lanzada al vacío, ¿no es cierto? Por la fuerza o la aceleración de la gravedad. Imagínense, dejan caer 112 kilos de un segundo piso con la aceleración de gravedad, la fuerza de impacto que eso podría llegar a tener. Por eso digo, el robot del laboratorio, que es de 6 kilos, si bien uno puede decir, 6 kilos es poco, la aceleración que genera, si a uno le pega, digamos, el extremo del brazo, perfectamente uno lo podría matar. Entonces, bueno, hay que tenerle mucho respeto, pero conectando esto con el tema del dimensionamiento de los actuadores, tiene que ser apropiado para mover algo que pareciera ser de 112 kilos, que estuviese moviéndose con aceleración de gravedad, ¿no? En este caso, la masa es más pequeña, pero la aceleración que se necesita es muy alta, porque la aplicación, en el caso industrial, justamente apunta a una producción en masa de muchas unidades por segundo, por minuto. Y el otro punto importante es que cuando uno elige el dispositivo, en este caso el brazo robótico, uno tiene que verificar en las especificaciones del fabricante no solamente características de masa, sino también de cuál es el espacio que cubre ese robot. Porque obviamente, mientras más grande es el espacio, mayor va a ser la extensión del brazo, y al tener una mayor extensión, si yo tengo acá una carga, ¿no es cierto?, en el extremo, si yo tengo una carga acá en el extremo,
que pesa m, y una fuerza de gravedad, una fuerza de gravedad mg. El rotor, el motor del hombro va a tener que ser un torque que va a ser el largo de este eslabón, supongamos que se llama L2, L1. Entonces vamos a tener que tener un motor que sea capaz de hacer un torque m por g por L1 más L2, más la velocidad con que yo espero, o sea, la aceleración con la que yo espero mover esto de una cierta posición a otra, ¿no es cierto? Esta masa se va a elevar o se va a cambiar de lugar, ¿no? Con una cierta aceleración. Por lo tanto, si despreciamos, que no es correcto, porque en este caso son brazos bastante, estructuras bastante pesadas. O sea, este robot, por ejemplo, pesa 300 kilos, así que si nosotros consideramos que tiene 6 eslabones, dividimos 300 kilos entre 6, más o menos cada eslabón de esto pesa 50 kilos. Tiene que tener, digamos, cierta rigidez estructural y ser de un acero bastante grueso, con un peso grande para que el brazo no se flecte cuando uno mueve la carga. Por lo tanto, no es despreciable la masa de estos eslabones, pero sumando la masa de los eslabones más este m, supongamos que esa sería una masa m mayúscula total, por el radio, que va a ser L1 más L2 al cuadrado, todo esto sería el J, o momento de inercia de la carga, por la aceleración angular, ¿no es cierto? Entonces el torque que tiene que hacer el motor es la suma de dos cosas. Uno, el torque que tiene que hacer para contrarrestar la gravedad, más, adicionalmente, si lo queremos mover con una cierta aceleración, el motor va a tener que hacer un torque que es la masa total de todo lo que está moviendo, que es el brazo, el antebrazo, todo el sistema que hay acá en la muñeca, los otros tres motores, etcétera, por la aceleración. Por lo tanto, mientras más grande es el espacio, el L1 más el L2, que definen el espacio, más grande va a tener que ser la potencia de los actuadores que va a necesitar el robot. Entonces, en este caso, como les decía, está la base, uno lo llama el eslabón 1, el eslabón 2, el eslabón 3, sería el brazo, el eslabón 4 es el antebrazo, y después viene la muñeca con todos sus movimientos. Aquí un ejemplo del caso de robots grúa puente, o cartesianos con esta estructura de grúa puente, que se utilizan mucho en la fabricación CNC o impresoras 3D. Y como les mencionaba, la estructura tipo puente tiene la ventaja de ser más rígida, ¿cierto? Y poder, porque uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué hacer esta estructura y no utilizar un brazo articulado como el de acá, ¿no es cierto? Porque este brazo, que tiene más flexibilidad o una destreza, entre comillas, más parecida a la del brazo humano, también se le puede colocar una herramienta en el último eslabón, ¿no es cierto? Uno podría pensar una herramienta de fresado, tal como se le puede colocar a este robot. De hecho, este tiene una herramienta de fresado en la foto. Entonces, ¿por qué usar una estructura rígida? Porque esta estructura rígida de varias patas en forma cartesiana distribuye mejor la fuerza y permite trabajar sobre la pieza que uno quiere cortar. En cambio, si uno se imagina sujetando un taladro o un fresador y usando un solo brazo, ¿no es cierto? A veces hay una reacción o una dureza del material tal que realmente requiere que uno utilice los dos brazos. El ejemplo tal vez más típico, cuando uno está perforando una pared de hormigón con un taladro. Usar un solo brazo es complicado porque primero uno no tiene a veces suficiente fuerza y porque el taladro se mueve. Si uno no lo puede apuntar correctamente, ortogonalmente a la pared. Entonces uno necesita usar ambos brazos. Y esto es un poco la misma idea, ¿no? La fuerza se distribuye entre... O sea, aquí está la herramienta de corte, y la fuerza se propaga a través del brazo, pero se distribuye en estas dos ramas. Y estas dos ramas, a su vez, distribuyen la fuerza hacia las cuatro patas, hacia la base. Pueden estar ancladas al suelo. Si las patas no están ancladas, bueno, si el sistema es suficientemente pesado no se necesita anclaje, pero si no hay que anclarlo. Yo bajo acá con una herramienta, un cincel, contra algo que quiero trabajar, y lo empujo, probablemente se levante toda la mesa si este objeto es demasiado duro y no lo puedo cortar. Entonces, esa es la razón por la cual se usan estas estructuras,
y no se usa en esta. O sea, de hecho, si en esta estructura uno pone un fresador, también se puede hacer. Y depende, como les digo, de lo que uno va a cortar. Si uno va a fresar una placa para hacer circuitos impresos, en general, digamos, la fuerza que se necesita es muy poca porque el material es plástico, es fácil, digamos, de desgastar. ¿Cierto? Aquí está la punta fresadora y va acabando las pistas sobre la placa de cobre. Y este tipo de mecanismo funciona bastante bien. Pero si lo que uno quiere cortar acá es un pedazo de material metálico, de fierro o de acero, uno quiere hacerle sacados, entonces va a haber una fuerza de reacción que, voy a exagerar acá, pero puede flectar el brazo hacia arriba. Entonces, el fresador, esta estructura va a bajar, la pieza es tan dura que el brazo se flecta. Por lo tanto, pierdo control de la posición de la punta. Yo al final lo que necesito es que la punta siga un camino de manera muy precisa y garantice que el cavado tenga una cierta tolerancia a veces de décimas de milímetro. Por lo tanto, este tipo de estructuras nos sirven para fabricar y trabajar cosas sobre materiales de dureza altas. O cuando, como les mencionaba, cuando el robot tiene que tomar una carga muy pesada, entonces el sistema necesita mecanismos redundantes. Aquí está el motor del codo, aquí está el motor del hombro, aquí abajo está el motor de la base, o sea, aquí hay un motor vertical que permite hacer este giro. Pero además hay otro actuador lineal, que es este de acá, que es como un apoyo al brazo. ¿Cierto? Y este robot puede cargar 500 kilos. Y estos son otros ejemplos de la misma tipología, donde está el mismo motor que uno veía en la versión del robot de KUKA, está puesto acá, pero además hay un actuador hidráulico que es para poder amplificar la fuerza o la capacidad de carga de este brazo, ¿no? Entonces aquí podemos encontrar que hay mecanismos que combinan el movimiento lineal con el rotacional, y ese tipo de mecanismos también uno lo encuentra en otras aplicaciones. Por ejemplo, en ingeniería estructural muchas veces es necesario someter a vibraciones estructuras o versiones a escala de elementos estructurales de edificios para poder verificar que en el caso de un sismo, ese elemento realmente vaya a resistir las aceleraciones y las cargas. Por lo tanto, existen estas mesas que las llaman multi-axis shake tables o simulation tables. ¿Por qué en algunos casos las llaman simulation tables? Porque son justamente las bases que se utilizan para mover simuladores de vuelo, o las cabinas, y generar simultáneamente movimientos de traslación en X, Y, Z y de rotación. De esa manera se puede lograr los 6 grados de libertad. Este tipo de máquinas partió en los años 50, el desarrollo partió en los años 50, y en realidad nadie estaba pensando en usarlas propiamente como robots o como simuladores en ese momento. Uno de los primeros diseños es de Eric Graff, que trabajaba para Dunlop, ¿no es cierto?, haciendo los neumáticos, y tenían que probar neumáticos de aviones. Estamos hablando de los años 50, donde estaban, digamos, mejorando los diseños de aviones, haciéndolos cada vez más grandes, con motores o turbinas más grandes, y por lo tanto los neumáticos tenían que ser capaces de soportar al momento de aterrizar una carga y un impacto mayor que en los primeros aviones, que eran prácticamente como planeadores casi, cuando uno ve los diseños de la época, de los inicios de la aviación. Por lo tanto, hay algunos de esos diseños que son más bien casi como si tuviesen ruedas de bicicleta, pero en el caso de un avión ya más grande, había que probar esa fuerza de impacto. Entonces, lo que hizo fue desarrollar esta estructura que tiene pistones, que baja el neumático a cierta aceleración y con un cierto ángulo, y lo golpea contra lo que aquí había, que era básicamente un eje lineal, para simular el desplazamiento relativo entre el neumático y la pista, con distintos ángulos, y ver, digamos, la resistencia. Entonces hay algunos textos que dicen que esta plataforma se llama plataforma de Gaff, otros la llaman plataforma de Capel, y otros la llaman plataforma de Stewart. Personalmente yo creo que lo justo, y probablemente es lo que han empezado a hacer otros, también otras personas que han escrito textos más recientes, es que la llaman plataforma de Gaff, Stewart y Capel. Las 3 personas en forma independiente diseñaron lo mismo. De hecho, Capel colocó una solicitud de patente en Estados Unidos, y Stewart también
y dicen que el, el que puso la patente, que fue Capel en Estados Unidos, en realidad había ido a una charla de Stewart en un congreso donde apareció este paper. Entonces, claro, Stewart era profesor y no se preocupó en ese momento de hacer una patente por el diseño y todos empezaron a llamarla a la plataforma de Capel, pero en realidad en Estados Unidos la idea inicial, por lo menos aparentemente, fue de Stewart, y Stewart y Gaff no se conocían, así que desarrollaron básicamente la misma idea en forma independiente. Después se dieron cuenta que, bueno, lo que estaba haciendo Stewart era más para simuladores de vuelo. Y estas plataformas también uno las puede encontrar en aplicaciones de instrumentación astronómica, en las cuales probablemente el objetivo no es tanto tener una capacidad de carga gigantesca o de mover estructuras gigantes, sino de mover espejos o lentes con niveles de exactitud muy, muy altos. Entonces, en este tipo de bases lo que se hace es colocar el espejo o la lente que uno quiere dirigir en un sistema de múltiples lentes, y el dispositivo tiene recorridos muy cortos, o sea, pueden ver que la plataforma en X y Z se mueve a lo más o menos 30 milímetros, o sea, no son más de 6 centímetros, pero el sistema tiene un error de posicionamiento de 0.5 micrones, entonces es casi perfecto, uno podría decir, es una resolución altísima, y angularmente también, o sea, el movimiento incremental de redireccionar esta plataforma es en pasos de 5 microradianes. Entonces, cuando uno necesita apuntar una onda o óptica o algún elemento óptico, estas estructuras son muy útiles para eso, porque tienen una rigidez que no tienen este otro tipo de brazos. Entonces, este otro tipo de brazos, como el SCARA, se volvió muy popular en los años 80. SCARA significa Selective Compliance Robotic Arm. Fue un concepto japonés en el cual, cuando salió, la industria como que no le dio mucha importancia a este tipo de brazos. Dijeron, no, ese brazo es medio inútil porque no tiene la destreza o la capacidad de cubrir un espacio como un brazo antropomorfo, como los anteriores que les mostré, como el brazo de Kuka. Pero la gracia, y por qué, digamos, logró vencer ese mito o esa apreciación negativa, era porque era mucho más barato, de partida tenía menos actuadores y se movía más rápido, entonces se volvió muy popular en aplicaciones de empaque. Obviamente para la industria automotriz, este robot probablemente sí es medio inútil, porque cuando uno está trabajando sobre la carrocería, uno necesita mover el brazo en espacios mucho más grandes y con movimientos de la herramienta de trabajo, ya sea la herramienta para soldar o para pintar, mucho más versátil que esta estructura que es cilíndrica. Entonces, esto es más o menos un resumen de las distintas estructuras. La próxima clase vamos a ver, aparte de los esquemas de control, básicamente uno puede decir que hay robots que son servocontrolados cuando hay un loop de control, un loop de feedback, como un control PID, versus los no servocontrolados, que son robots que podríamos decir tontos, en el sentido de que simplemente se mueven como on-off. Yo puedo, en ciertas aplicaciones, ¿cuál sería un robot on-off? Un dispositivo que pone tapas a botellas en una embotelladora. Entonces, en ese caso, el robot tiene que tomar la tapa, moverla linealmente, bajarla y colocarla. Y no se necesita un control de posición fino en el recorrido cuando el robot está tomando la tapa y colocándola, sino que simplemente necesita saber dónde está el inicio y dónde está el final. Y se usan switches on-off que marcan el inicio del recorrido de cada eje y el final. Entonces uno dice son robots no servocontrolados. Antiguamente tal vez eran más populares porque hay que pensar que no habían tantos recursos computacionales como hoy en día, entonces las cosas se programaban a nivel de electrónica, de manera más binaria, con relés, entonces era todo on-off. Hoy en día uno puede, digamos, con un Arduino, colocar muchas funciones de monitoreo e implementar lazos cerrados, por lo tanto, yo diría que cada vez hay menos máquinas que caen bajo esta categoría de robots no servocontrolados, ¿no? Esto, como les digo, vamos a verlo con más detalle en la próxima clase, pero lo que quería mencionar ahora era la lectura para la tarea,
Bien, que está ya puesta la lectura en el Canvas. Entonces, lo que van a ver aquí es que el texto habla del diseño de robots, de ciertos criterios, siempre buscando mantener el diseño lo más simple posible, y los pasos que hemos ya mencionado en esta y la clase anterior, que tienen que ver con identificar cuáles son los objetivos de operación, cuál es la masa que voy a mover, cuál es el espacio que va a cubrir, etcétera, ¿cierto? Para después poder definir cuáles son esas variables. O sea, voy a moverme en el espacio X, Y, Z, es cartesiano, o es en el espacio esférico, o en el espacio cilíndrico. ¿Qué motores tengo? ¿Cuántas corrientes tengo que manipular? ¿Cuántos sensores tengo que poner? Está normalmente asociada a la cantidad de actuadores, a la cantidad de sensores. Pues si además vamos a controlar fuerza, no me basta con poner sensores de posición. Bueno, esos son puntos de un checklist que uno debería hacer siempre, ¿cierto? Como les decía, cuál es la capacidad de carga, cuál es el espacio de trabajo, cuál es el nivel de inteligencia que la aplicación requiere. ¿Es un robot que va a poner tapas en botellas? O sea, ¿y de baja inteligencia? ¿O es algo mucho más sofisticado? No sé, podríamos poner el caso del robot aspiradora, que queremos que haga un mapa y que no pase 2 veces por el mismo lugar para que ahorre el consumo de energía, ¿no? De batería. Una vez que uno hace esa especificación, ¿no es cierto?, que es establecer los requerimientos de desempeño del robot, uno define los requerimientos cinemáticos, o sea, dónde se va a mover el robot, cómo se va a mover, y eso nos lleva a la especificación de actuadores, y si eso está ok, pasamos a la especificación de la estructura física, a la selección de los actuadores. Esto es básicamente el proceso que uno seguiría de diseño, ¿cierto?, de análisis después estructural, después verificación de los sensores, de las estrategias de control. Esto es algo que vamos a ir viendo a lo largo del semestre para finalmente terminar en especificaciones, ¿no es cierto?, en un plano mecánico, en un plano eléctrico, electrónico, y después, bueno, se pasa a las etapas de integración y de ensamblaje, y se verifica si el producto cumple. Entonces, ¿cuáles son las partes que intervienen en todo este proceso, las partes que van a estar dentro del robot? En el caso de un brazo, van a ser motores. En el caso de un robot con ruedas, también van a ser motores, pero además vamos a tener las ruedas, vamos a tener hubs, ¿no es cierto?, que son los platos a los cuales se adosa la rueda. Aquí abajo está el hub. Eso tiene que conectarse de alguna manera al motor. Entonces, no basta con decir, voy a comprar un motor, que es la caja que acá aparece de color morada, sino que tengo que sacar ese eje y conectarlo a la rueda. ¿Cómo lo conecto? ¿Cuál es el hub que voy a tener que comprar? Hay hubs que venden hechos. Hay que ver, bueno, dónde los venden, cómo se acoplan, qué inercia tienen, porque todo esto me va sumando masa al final. Yo voy agregando acá un aro para la rueda o para la correa, y otros elementos. Y claro, uno encuentra muchos proyectos de hobby en internet donde estas cosas ni siquiera las mencionan, porque uno hace un hub de alguna manera. Hay algunos hubs para robots a escala o de hobby, pero en otros casos simplemente uno fabrica algo con una impresora 3D o con algunas piezas de plástico y nadie se preocupa de eso, ni siquiera se preocupan de los rodamientos. Pero después vamos a ver que en aplicaciones industriales los rodamientos son críticos porque el roce que se produce por el peso de toda la estructura, ¿cierto?, y la fricción que ocurre entre el eje y el soporte del eje, puede generar un consumo de energía y un desgaste muy rápido de las piezas que conforman el robot, y por lo tanto si eso no se controla con un buen diseño al principio, entonces yo siempre digo, hay que enfocarse en estas cosas que casi nadie menciona y que hacen una diferencia muy grande. Cuando la fricción es alta, el robot responde más lento, consume más energía. Entonces, bueno, vamos a ver la selección de los engranajes que tienen que estar. O sea, aquí está el motor, esta en realidad es la caja de engranajes que actúan amplificando la fuerza. Y hay otros aspectos que no los vamos a ver en este curso, que tienen que ver con el diseño del chasis. Esa es una parte más mecánica, pero que hay que tener en cuenta. Uno normalmente en un proyecto de robótica va a trabajar con ingenieros mecánicos, es una mezcla, generalmente son equipos de ingenieros mecánicos, eléctricos y de computación. Los mecánicos tendrán que diseñar la estructura, ojalá lo más liviana posible y con la rigidez estructural suficiente para que el robot funcione en cualquier tipo de terreno, ¿no?, dependiendo obviamente de la aplicación. Y van a ver entonces que a nivel, digamos, de bloques o componentes principales,
hay una interacción del robot con el entorno, ya sea el gripper o las ruedas. El gripper, en el caso de un brazo, hay engranajes, están los motores, hay una electrónica que tiene que mover esos motores, hay un controlador que tiene que enviarle comandos a la electrónica, hay interfaces de comunicación, porque en alguna parte hay un usuario que tiene que pedirle algo al robot, que el robot haga algo, y las interfaces de comunicación pueden ser entre el usuario y el robot, o entre los sensores del robot, ¿cierto?, y los actuadores. En el caso de un sensor móvil podría tener GPS, cámaras, acelerómetros, etc., ¿cierto? Y todo eso hay que alimentarlo. También es otra cosa que generalmente se les olvida, porque uno empieza a diseñar y dice, vamos a poner un acelerómetro para medir tal cosa, no sé qué, pero al final cada una de las piezas va generando un consumo eléctrico que hay que cuantificar si es que uno está proyectando que el robot tenga una cierta autonomía o tiempo de operación. Y eso va a imponer una selección particular de baterías. Y las baterías pesan. Puede que cambie de baterías y los actuadores que puse sean insuficientes porque no pueden mover la masa que estoy poniendo acá. Por lo tanto, lo que quiero transmitir con esto es que uno tiene que, en el diseño del robot, tener una visión bastante más integral del diseño. No solamente concentrarse específicamente en cómo funciona el actuador. O sea, está bien, tengo que entender cómo funciona el actuador para poder elegir el actuador correcto, pero tengo que ver también las otras cosas que están alrededor del actuador, ¿cierto? El controlador, los sensores, porque el actuador va a hacer algo en función de lo que el controlador le diga, pero el controlador a su vez necesita leer sensores o saber qué está pasando con el entorno para tomar esa decisión. Y por otro lado, como les decía, sobre todo las baterías quitan espacio o quitan también capacidad de transportar cosas si es que los actuadores al final están usando toda la fuerza que tienen o entregando toda su potencia para mover baterías. Aquí hay distintos robots que hemos diseñado en el laboratorio, los dos de arriba los hemos diseñado desde cero. De hecho, el que está en la parte de arriba de la derecha lo tengo aquí atrás, lo tengo que arreglar. Y los que están abajo son robots que nosotros hemos modificado. Entonces, también hay partes que tienen que ver con el diseño de software y la integración de distintos componentes. La próxima clase podemos también darle una mirada a eso. Y a lo que les mencionaba, que era el perfil de velocidades, ¿no es cierto?, cómo uno especifica cómo es que queremos que el robot se mueva. Y planteo en este documento el caso del robot móvil, porque probablemente es el más fácil en el sentido de que podemos partir analizando el movimiento lineal del robot. En un brazo robótico, los movimientos que el brazo puede hacer son bastante más complejos, por lo tanto, uno podría empezar a analizar el movimiento de cada motor por separado, pero también hay que hacer un análisis. Y este curso no es un curso de simulación de brazos robóticos, por lo tanto, no nos vamos a enfocar en esa parte, sino más bien en entender cuál es el proceso general de identificar esas aceleraciones y fuerzas correctamente para poder después calcular la potencia de los actuadores en distintos ejemplos, ¿no? Esto lo vamos a ver en más detalle, pero me interesa mucho que ustedes partan leyéndolo para poder después tener una interacción mayor durante las clases que vamos a tener en las próximas semanas. No sé si tienen alguna pregunta, si no, lo dejamos entonces hasta acá.